Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver por fin cómo se calcula una superficie de revolución. Soy un servidor, Hugo Torres. Primero, pues tenemos que entender lo que es un cuerpo o un objeto de revolución, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien. Imagínense que tengo yo ahí ese plano y esa curva. Lo sé, la curva está horrible, sí, pero no le va a hacer daño a nadie, ¿no? Es meramente como ejemplo. Si esa curva yo la hago girar en torno a uno de los ejes, vamos a suponer que la hago girar en torno al eje Y, voy a generar un objeto, ¿sí? Ahí lo pueden ver, está girando y está generando un cuerpo, un objeto tridimensional. También de la misma manera, si lo hago girar la curva en torno al eje X, la orienté diferente evidentemente para que funcione el video, se genera un objeto, un sólido, ¿sí? Con volumen tridimensional. Ok, entonces ahora sí, pues vamos a verlo un poquito más elegantito. Y supongamos que si tengo ese plano ahí, con esta curva, y la hago girar en torno al eje X, voy a generar ese objeto, ¿sí? Como si fuera un cono de una, de una bocina, ¿no? Y pues vamos a suponer que quiero calcular el área superficial de dicho objeto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a aproximar por medio de conos truncados, ¿sí? Fíjense a la izquierda, y aunque se ve un poquito feo, pero bueno, voy a hacer una aproximación por medio de conos truncados. Como ya sabemos calcular el área superficial de un cono truncado, pues calculamos todas las áreas, las sumamos y tendremos una aproximación al área superficial del objeto. ¿Ok? Si lo hago también en sentido vertical, si yo tengo esa misma curva en el plano, pero ahora la hago girar en torno al eje Y, voy a tener ese objeto. Sí, es un objeto diferente. Pero igual puedo calcular el área, ¿no? El área superficial, o sea, el área de la cáscara, vamos. Se fijan a la derecha, lo voy a hacer también, pues aproximándolo por medio de conos truncados, ¿sí? Ok, entonces aquí sí les voy a pedir de la manera más solemne, que suban el nivel de abstracción. Ok, porque me interesa que veamos las cosas a la luz. Necesito que entre la luz. Ok, ¿están listos? Bring it on. Ok, venga. Entonces imagínense que tenemos un objeto como el primero que les mostré, girándolo en el eje, en torno al eje X, el que parecía como cono de bocina. Y ya lo aproximé por medio de anillos con forma de cono truncado. Y voy a tomar uno solo de esos anillos, una rebanada cualquiera. Pues ahí está, una rebanada cualquiera, ¿sí? Esa curva azul es la función. Y la línea recta roja pues es el perfil del cono truncado. O sea, ya que lo ajusté a varios anillos con forma de cono truncado, pues bueno, esa línea roja para esta rebanada es el perfil del cono truncado. ¿Ok? Voy a tener por ahí un punto I con coordenadas XY, F de XY, y un punto inmediato anterior PI-1 con coordenadas XY-1, F de XY-1. Fíjense bien, nada más reacomodé ahí las etiquetas, pero finalmente las etiquetas, las dimensiones, es todo lo mismo, ¿ok? Tengo ahí una distancia delta X también, pues asociada a la diferencia que hay entre XY-1 y XY, ¿sí? O sea, cada rebanada, cada anillo con forma de cono truncado, pues tiene ese ancho, ¿no? Ese ancho delta X. Y bueno, la distancia que hay entre el punto I-1 y el punto I, pues es esa que tengo ahí, que ya la habíamos manejado en otra ocasión, ¿sí? Es la distancia de la línea roja. Si voy a usar la fórmula de superficie del cono truncado que calculamos previamente, deben recordar que era esa. Voy a utilizar aquí la letra S, o sea, como superficie, vamos. Y quedamos que la superficie de un cono truncado era igual a 2pi por el radio promedio, que era R1 más R2 entre 2, por L, que era la longitud del perfil del cono. Cono truncado, evidentemente. Entonces, si se fijan en la figura,
La f de x y menos 1 corresponde al radio 1, al radio chico. La f de x y corresponde al radio 2. Y eso que acabo de circular ahí, quedamos que se iba a llamar R, que era el radio promedio. Y volviendo a la figura, va a estar ahí. Ese es el radio promedio. Que también, si se fijan, se ubica exactamente sobre el valor promedio de xy. Si yo calculo el promedio de las dos x extremas, pues me va a quedar ahí en medio, justo donde se ubica el radio promedio. Entonces, volviendo a la formulita, la L, pues es la distancia que hay entre los dos puntos, ¿ok? Entonces mi fórmula para superficie queda así. Ahí ya le cambié los subíndices a los radios para que sean radios cualesquiera, ¿no? Entonces realmente es el radio promedio de dos radios consecutivos, ¿no? RI menos 1 más RI entre 2, radio promedio, punto. Por la distancia entre los dos puntos, ¿no? Que corresponde a la L, al perfil del cono truncado. Entonces ese es nuestro radio promedio. Y si se fijan, ese radio promedio va a ser aproximadamente igual a la función evaluada en la X promedio. Vamos a la figura y sobre la X promedio, si la evalúo en la función, me arroja f de x y promedio, que es aproximadamente igual al radio promedio. Fíjense que no es igual, o sea, incluso aquí en la figura, por como está dispuesta particularmente, el radio promedio sería ligeramente mayor, porque sería la distancia hasta la línea roja de arriba. Pero bueno, pues son aproximadamente iguales. Y finalmente, si yo divido cada vez entre una mayor cantidad de anillos o de rebanadas, pues cada rebanada, cada anillo sería más angosto y esa aproximación sería mayor, ¿sale? Ya saben hacia dónde apunta esto. Entonces, si recordamos que la distancia entre dos puntos es aproximadamente la raíz de 1 más la derivada de la función evaluada en la xy promedio al cuadrado por delta x, eso de la lección de distancia de longitud de arco, si lo recuerdan, si no por ahí ven el video. Entonces tenemos que la superficie de cualquier rebanada y décima es aproximadamente igual a 2pi por el radio promedio, que es aproximadamente f evaluada en x y promedio, por la L, la distancia entre los dos puntos extremos, que es la raíz de 1 más f' evaluada en x y promedio al cuadrado por delta x. Entonces, a ver, volviendo a la figura, o sea, ya olvídense de esa rebanada individual, vamos pensando en toda la figura. Si yo tengo esta curva y me interesa trabajarla en un intervalo cerrado que va de A a B en X, en sentido X, la hago girar en torno al eje X, se va a generar ese objeto. El radio promedio sería ese, que corresponde a valores en Y. Y esos valores de Y pues, son función de X. Quiero hacer mención de que el radio promedio no es único, o sea, el radio cambia, ¿no? Acuérdense, el radio va cambiando a lo largo del intervalo. O sea, por eso el objeto tiene una forma tan particular, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente, en resumidas cuentas, cada rebanada tendrá su radio promedio y bueno, ese radio promedio corresponde a valores en Y, que son función de X. Entonces, si quedamos que el área de una rebanada y décima es aproximadamente igual a 2pi por la función evaluada en x y promedio por la raíz de 1 más la derivada de la función evaluada en x y promedio al cuadrado por delta x, esa es de una sola rebanada. Entonces, la superficie total aproximada del objeto resultaría de sumar las superficies de todas las rebanadas. Entonces, la superficie sería aproximadamente la suma de i igual a 1 hasta n de 2pi por la función evaluada en x y promedio por la raíz de 1 más la derivada evaluada en x y promedio al cuadrado por delta x. Aproximado, ¿no? Porque son rebanadas con forma de cono truncado. Pero entonces la superficie total del objeto, si las rebanadas si yo divido entre una cantidad infinita de rebanadas, pues cada rebanada sería infinitesimalmente angosta y pues estamos hablando de un límite. Entonces la superficie total
del objeto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de 2pi por la función evaluada en x y promedio por la raíz de 1 más la derivada de la función evaluada en x y promedio al cuadrado por delta x. Y si se fijan, que ya sé que lo están viendo, todo eso de ahí es una integral definida. Ajá. Entonces, si quedamos que la superficie es igual a ese límite, al límite de esa suma, pues finalmente lo puedo interpretar como la integral desde a hasta b de 2pi por la función, por f de x, por la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado por el diferencial de x. Tomen nota, esa es la fórmula para la superficie del objeto de revolución, para la superficie de revolución. Si lo quiero ver con notación de Leibniz, lo tengo así, que es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, tomen nota y vamos a lo que sigue. Vamos a pensar que la misma curva, pero ahora la quiero trabajar en vertical, un intervalo que va de C a D. La hago girar en torno al eje Y y voy a generar ese objeto, ¿sí? Los radios promedios estarían por ahí y esos radios van a corresponder a medidas X, que pudiera ser, si la función me lo permitiera en el intervalo deseado, pudiera ser que esos valores X los expresara yo como función de Y, ¿ok? Entonces, se aplica de manera análoga. Entonces, la superficie, el área de superficie de una rebanada, de un anillo cualquiera iésimo, sería aproximadamente igual a 2pi por la función de y cualquiera promedio, por la raíz de 1 más la derivada de esa función g al cuadrado por delta y, que ahora estoy haciendo en sentido vertical, en sentido y. Y bueno, pues la superficie total aproximada del objeto, la superficie sería aproximadamente igual a la suma desde igual a 1 hasta n de 2pi por g de y promedio y por la raíz de 1 más la derivada de g evaluada en y promedio y al cuadrado por delta y. Si yo lo llevo al límite haciendo una cantidad infinita de rebanadas, la superficie total exacta del objeto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de esa suma. Y una vez más, de toda esa expresión de ahí es una integral definida. Sí, yo también me siento así, o sea, a veces no tengo que controlarme. Entonces, si quedamos que la superficie es igual al límite de esa suma, pues lo puedo expresar como una integral definida que va de C a D, de 2pi por g de y, que es el radio, por la raíz de 1, más la derivada de g al cuadrado por el diferencial de y. Si lo quiero ver con notación de Leibniz, pues ahí sería la integral de C a D de 2pi por la función g de y por la raíz de 1 más fíjense bien cómo está ahí, la derivada de x en función de y, porque estoy trabajando la x como función de y, al cuadrado por el diferencial de y. A ver, aquí sí necesito, por favor, mucha atención, porque podemos hacerlo esto de varios enfoques y realmente el resultado tiene que ser el mismo, aunque por algunos puede ser considerablemente más fácil que por otros. Y acuérdense que, como siempre suelo decir, hay dos maneras de hacer las cosas, la fácil y la difícil. Traten de buscar la manera fácil. A ver, allá, pongan atención, todos, despierten, los estoy viendo, va. Ok, fíjense bien, de repente vale la pena entender todo este tema de la superficie, de una superficie de revolución, con esta fórmula más sencilla. O sea, la superficie de revolución va a ser igual a la integral de 2pi por un radio y un diferencial de longitud de arco. ¿Ok? Entonces, en esa expresión, el 2 es constante, pi es constante. Aquí, pongan mucha atención. R es el radio del objeto, el cual dependerá del eje de giro. Nota,
Entiéndase que el radio es variable y cambia con el perfil de la curva a lo largo del intervalo, ya lo habíamos comentado. Pero entonces fíjense bien, si yo tengo esa curva en el plano, si el eje de giro es el eje X, va a girar en ese sentido, se va a generar ese objeto. Entonces el radio va a ser así, una medida Y. Y bueno, pues esa Y la puedo expresar como función de X, ¿ok? Entonces, si el eje de giro es el eje X, el radio del objeto estará dado por medidas Y, las cuales pueden expresarse en función de X como f de X. Ok, ahora, ¿qué pasa si tengo la misma curva, pero si el eje de giro esta vez es el eje Y? Si yo la giro en torno al eje Y, voy a generar ese objeto. Mi radio va a ser ese, que corresponde a medidas X. Que bueno, si la curva me lo permite, las puedo expresar como función de Y. Entonces, si el eje de giro es el eje Y, el radio del objeto estará dado por medidas X, las cuales podrían expresarse en función de Y como g de Y. ¿Sí? Pudiera ser. Si la función si la curva en el intervalo es 1 a 1. Entonces, el DL es el diferencial de la longitud de arco. Aquí recordemos el tema de longitud de arco. Entonces, si recordamos, la longitud de arco es la misma independientemente de en qué sentido se calcule. Entonces, podríamos tener esa situación. El diferencial de longitud sea igual a la raíz de 1 más la derivada de y con respecto de x al cuadrado por el diferencial de x, si es que la estoy calculando en este sentido, en sentido horizontal, en dirección de las x. Si no, podría tener que el diferencial de longitud es igual a la raíz de 1 más la derivada de x con respecto de y al cuadrado por el diferencial de y, si es que la estoy calculando en ese sentido, en dirección de las y. ¿Ok? La longitud de arco va a ser la misma, nomás es el acercamiento, el enfoque que le estoy dando. A ver, vamos otra vez porque esto me interesa mucho que quede claro. Entonces tengo que la fórmula para la superficie de un objeto de revolución, una superficie de revolución, es igual a la integral de 2pi por el radio por el diferencial de longitud de arco. Tengo el plano, tengo esa curva, que voy a trabajar en un intervalo cerrado que va de A a B en sentido de las X. La hago girar en torno del eje X. Se genera ese objeto. El radio va a ser vertical, va a corresponder a una medida Y que puedo expresar como función de X. Entonces, fíjense bien, el radio es Y. El radio son medidas Y. El radio es f de X, ¿sí? Porque Y es lo mismo que f de X, la Y es función de X. Lo voy a trabajar en ese sentido, en dirección de las X. Entonces tendría que mi superficie va a ser igual a la integral desde A hasta B de 2pi por el radio que es f de x por la raíz de 1 más la derivada de y con respecto de x al cuadrado por el diferencial de x, que es el diferencial de la longitud de arco. ¿Ok? La figura, recuerden que estoy trabajando, voy a resolver esa integral en dirección de las x, en sentido horizontal. Ok. Acá, si tengo el plano, en el plano tengo la misma curva. La voy a girar igualmente en torno del eje X. Voy a obtener el mismo objeto con los mismos radios que van a seguir siendo Yes, pero esta vez lo quiero trabajar en vertical, en un intervalo cerrado que va a ir de C a D. Es decir, en sentido de las Yes. Entonces, mi superficie va a ser igual a la integral desde C hasta D de 2pi por el radio que es Y por el diferencial de longitud de arco que es raíz de 1 más
derivada de x con respecto de y al cuadrado por el diferencial de y. Observen un poquito y voy a hacer unos comentarios. Si ustedes se fijan en los gráficos, bueno, fíjense en el gráfico derecho otra vez. Esto recuerden que lo estoy trabajando en este sentido, sentido vertical, en sentido y, desde C hasta D, ¿ok? Entonces, bueno, si se fijan, pues en ambos casos fue la misma curva, en el mismo intervalo. Si pienso en los intervalos como puntos, como pares ordenados, fue el mismo intervalo. Trabajé el mismo eje de giro, o sea, en ambos casos la giré en torno al eje X. Obtuve el mismo objeto y fueron los mismos radios, ¿sí? La diferencia, o sea, finalmente la superficie va a ser la misma, porque es el mismo objeto, el mismo intervalo, el mismo todo. La diferencia es que aquí todo está en términos de X y a la derecha todo está en términos de Y. El resultado que van a arrojar va a ser el mismo, pero el enfoque para abordarlo es distinto. ¿Estamos? A ver, se los dejo para que lo asimilen un tantito. Ok, ya casi terminamos. Vamos a lo que sigue. Ok, igual, tenemos ahí la fórmula de superficie de revolución, que es igual a la integral de 2pi por el radio por el diferencial de longitud de arco. Si yo tengo en el plano esa figura, pero la giro en torno al eje Y, voy a obtener ese objeto. Mis radios van a ser horizontales, que van a corresponder a medidas en X, que pudiera ser que las pueda expresar como función de Y. ¿Sí? Entonces, mis radios son X. Mis radios podrían ser, si la curva lo permite, funciones de Y. Lo voy a trabajar en un intervalo que va en el sentido de las Y desde C hasta D. Y lo voy a trabajar verticalmente, es decir, en Y. Entonces, mi superficie va a ser igual a la integral desde C hasta D de 2pi por el radio, que es G de Y, por el diferencial de la longitud de arco, que es 1 más la derivada de X con respecto de Y al cuadrado por el diferencial de Y. Fíjense en la figura y les recuerdo que esa integral está trabajada verticalmente. Ahora, si en el plano tengo la misma curva, hago el mismo giro, genero el mismo objeto, tengo los mismos radios, que van a seguir siendo X, valores en X, pero esta vez lo quiero trabajar horizontalmente desde un valor A hasta un valor B en X. ¿Sí? Lo voy a trabajar ahora horizontalmente. Entonces mi superficie de revolución va a ser igual a la integral desde A hasta B de 2pi por X, que es el radio, por el diferencial de longitud de arco, que es la raíz de 1 más la derivada de Y con respecto de X al cuadrado por el diferencial de X. ¿Sí? Entonces, fíjense en el objeto y les recuerdo que esa integral está trabajada horizontalmente en dirección de las X. El objeto es el mismo, la superficie será la misma, nomás el enfoque es distinto. Entonces tengo que es la misma curva, el mismo intervalo como puntos, o sea, en cuanto a sus extremos puntuales va de donde mismo a donde mismo. Es el mismo eje de giro, se genera el mismo objeto, tiene los mismos radios, va a ser la misma superficie. Solo que en el primer caso a la izquierda, todo me queda en términos de y en el caso de la derecha, todo me queda en términos de X. Sí, pero el resultado debe de ser el mismo. ¿Ok? Tenemos la bibliografía. Les sugiero que vuelvan a ver el video con más calma y pues hay que hacer algunos ejemplos. Gracias.